el ser humano tiene una predisposición Ujú. a emociones negativas. Ahí ahorita tú me dices si estoy bien o mal. Sí, 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 de hecho sí. Y esta predisposición viene de que muy atrás, cuando la era de los cavernícolas y que los seres humanos eran pues nómadas, Ok. estaban muy al pendiente de los peligros de su alrededor, de Sí. los animales salvajes, de desastres naturales, etcétera. Entonces tenían que estar al pendiente de cosas negativas, ¿no? Tendrían que estar atento de lo negativo. O sea, muchas veces el deseo de querer experimentar emociones al máximo con bastante frecuencia puede estar ocultando una condición interior que no quiero afrontar, que no quiero llegar a ver. Y eso es cuando la parte afectiva está lastimada. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Gentecita, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio 13. 13. Así es. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Si están comiendo, si están despertando o están a punto de dormirse, que este episodio desea... Yo también estoy muy bien, Rod, gracias a Dios. Bueno, que yo sé que estás muy bien porque te estoy viendo, pero los que nos están escuchando no sé. Pero bueno, justo hablando de ¿estás bien o no estás bien? Ajá. Bueno, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Suéter navideño. Ya, pues, bueno, ¿no? Sí, más o Ah, menos. más o Más o menos. menos. Hablando de estar bien o no estar bien, les queremos hablar de la afectividad. ¿Qué es la afectividad? ¿Qué pasa? ¿Qué lo forma? ¿Y cómo lo vivimos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Porque todos tenemos esto de la afectividad, pero a lo mejor o no hemos escuchado o no sabemos qué es este concepto, ¿no? Bueno, que va más allá de un concepto. Claro. Es una vivencia, una experiencia. Bueno, este tema de los afectos en concreto lo colocamos aquí porque justamente en la unidad de la persona está la inteligencia, la voluntad y los afectos, que son como Ujú. las tres grandes dimensiones, las tres facultades que nos hacen plenamente humanos. Uno porque pues, la parte cognitiva, por la que pensamos, la parte intelectual, otra por la parte en la que queremos las cosas, la parte volitiva, así se le Ujú. dice, y también está la parte afectiva. Que, Ahora, que antes de que empieces, la parte de la inteligencia y voluntad las hablaremos más adelante, evidentemente, evidentemente. sí, 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 porque a sí. lo mejor dicen, Sí, ¿cómo porque es de inteligencia? humanos, es que es de Sí, humanos, Rod. sí, 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 claro. Pero a lo mejor dicen, ¿cómo no? ¿Lo están diciendo pero no lo había escuchado? Sí, vamos a Claro. empezar con la afectividad. Sí, pues comenzamos con esta parte porque es muy interesante, dado que a veces hay como, creo yo, una especie de confusión entre qué es un afecto, qué es un sentimiento, qué es una emoción, qué es un estado de ánimo, y entonces como que traemos un poquito los términos medio equivocados y los consideramos como sinónimos dentro de un mismo campo semántico, pero no logramos identificar bien de qué estamos Ujú. hablando. Y entonces quisiera yo partir diciendo que la afectividad, como ya les dije, sí es una facultad propia de los seres humanos en la que se contienen las emociones y los sentimientos. O sea, Ujú. el mundo afectivo de una persona va más allá de lo que siente, va más allá de lo que experimenta como una emoción. Más bien las contiene a ambas partes y también, digo, lo trataremos más adelante, pero es en donde toda la parte del amor se desarrolla, sobre todo a nivel sensible, a nivel experiencial. Entonces ahí para todos los novios, para que sepan esto, el amor es importante en los afectos, pero no es lo que determina el amor. Sí, digo, el amor es un tema importante que también lo abordaremos más adelante, Así es. pero creo que con esta, pues no diferenciación, sino más bien explicación de las emociones y sentimientos que juntas conforman la afectividad, creo que partiendo de ahí podemos comenzar a explicarlo. De hecho, pues justo tú y yo cuando estábamos hablando sobre este episodio, ahí estábamos así como que, a ver, explicamos más emociones, no, pero es que también la afectividad son sentimientos, entonces Sí, es explicar como estas dos partes que al final la conforman, ¿no? claro. Y mira que ahora en el tema de las emociones es muy interesante
no sé si tú sepas, es más, te voy a hacer la pregunta y a todo el que escucha también. Hágala. ¿Qué es más fácil que se dé en la persona, una emoción negativa o una emoción positiva? Es que yo en un libro, A ver. como casi nunca digo de libros, leí que el ser humano tiene una predisposición Ujú. a emociones negativas. Ahí ahorita tú me dices si estoy bien o mal. Sí, 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 de hecho sí. Y esta predisposición viene de que muy atrás, cuando la era de los cavernícolas y que los seres humanos eran pues nómadas, Ok. estaban muy al pendiente de los peligros de su alrededor, de Sí. los animales salvajes, de desastres naturales, etcétera. Entonces tenían que estar al pendiente de cosas negativas, ¿no? Tendrían que estar atento de lo negativo. Entonces, a cómo fuimos evolucionando, fuimos avanzando, industrialización, tecnología, pues obviamente estos peligros ya no existen, pero seguimos teniendo esta predisposición a emociones o pensamientos negativos, ¿no? No sé si estoy en lo Sí. correcto, ¿no? Pero eso es lo que Sí, yo... digo, yo creo que sí hay muchos autores, pero a nivel científico, a nivel estadístico, en donde sí hay estudios hechos sobre este tema, efectivamente es más fácil y hay más abundancia de emociones negativas que de emociones positivas. Ujú. Por ejemplo, a grandes rasgos, las negativas tenemos el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la ansiedad. Ahora, ¿por qué es importante conocer las emociones? Porque si quiero saber cómo estoy, que esa es una pregunta que me ayuda incluso el mindfulness y que pues, me ayuda a conocerme más y a hacer Ujú. ese camino interior para mejorar y ser más humano. Por ejemplo, tengo miedo. Ok, ya identificamos el miedo ante un evento que me amenaza. Ujú. Pero dentro del miedo puede estar la alarma, la coacción, el desasosiego, el espanto, la fobia, el horror, el pánico, el pavor, el recelo, el temor, el terror. Entonces, no es lo mismo sentir miedo o decir tengo miedo como una emoción que me viene por una circunstancia, porque de hecho la emoción se diferencia del sentimiento en eso, ¿no? En Ujú. el sentimiento, y lo hemos platicado antes, es cuando tú tomas conciencia de lo que estás experimentando. De hecho, sentimiento viene de qué estoy sintiendo Claro, y la emoción es como un estímulo, ¿no? claro. Entonces la emoción es el estímulo de un cambio en mi experiencia o en mi realidad o en lo que estoy viviendo en este momento, como Justo. decías tú ahorita, ¿no? O sea, tengo la emoción del miedo porque me siento amenazado, porque, no sé, crucé la calle Sí, y pasó un carro rapidísimo y me iba a atropellar, ¿no? exacto. Ese es como que el sentimiento, más bien es la emoción de algún cambio en mi realidad, pero luego lo que siento con esa emoción es justo lo que dices tú, como tomo conciencia de la emoción Efectivamente. y eso es lo que estoy sintiendo. ¿Y por qué es importante conocer pues lo vasto que son las emociones? Para saber ponerle nombre a las cosas y entonces afrontarlas con aceptación y con paz y con Ujú. tranquilidad. No, no es lo mismo sentir terror a sentir alarma, aunque ambas cosas pertenezcan ahora sí que a la galaxia del miedo, ¿no? Sí. De hecho, mucho de esto que les estoy comentando ahora es de un libro que se llama Universo de Emociones de Rafael Vizquerra. Y él es de los pioneros, los principales en explicar todo esto. De hecho, después Daniel Goleman viene a tomar de él Ujú. toda la idea de la inteligencia emocional y él la hace pública, él la divulga. Pero todo el contenido esencial viene mucho de Vizquerra, que está en Barcelona. Y así como el miedo, les he dicho estas diferencias, pues así de la ira. Bueno, es que una cosa es estar enojado, otra cosa es sentir odio, manía, mal humor, irritación, saña, sospecha. Ujú. Y bueno, todo esto entra en la ira. Y así si nos vamos, las emociones negativas son bastante amplias. Ahora, las emociones positivas, ¿cuáles serían? Tenemos alegría, tenemos el amor y tenemos la felicidad. Son tres las principales emociones que son como galaxias de las Ujú. cuales se desprenden otras. Así es. Sí, igual,
antes de entrar a esta parte de las emociones positivas, ahorita que decíamos que a lo mejor estamos predispuestos o es más fácil a experimentar emociones negativas, esto no significa que no seamos capaces de experimentar emociones positivas, ¿no? Es correcto. Sí. Y cuando estábamos preparando el episodio, yo me topé con un artículo que decía que solo en el idioma del inglés hay más de 500 palabras que se relacionan, más palabras descriptivas que se relacionan con las emociones. Ok. Y entonces esto habla de nuestra capacidad tan inmensa de experimentar las emociones, ¿no? Claro. Y es que no es fácil. Por ejemplo, si cada uno de nosotros piensa en el día de hoy, piensa el día de hoy todo lo que viviste. ¿Cuáles fueron tus emociones? O sea, haz un mapeo emocional de tu día. Que no sea nada más como, bueno, hoy en la mañana fui al trabajo, después tuve una comida, una junta, una reunión, un encuentro con la familia, etcétera. Que sea a nivel A emocional, nivel emocional. Sí, sí, porque ¿no? ahorita lo que estás diciendo era como tus eventos del día, ¿no? Justo, o sea, pero es que fuiste experimentando a lo largo de tu día. Y entonces ese tomar conciencia empiezas a sentir las emociones que estás viviendo, que sí pueden llegar a tener incluso pues, una reacción somática. O sea, esto es lo que se llama una conmoción orgánica, porque las emociones sí cambian también nuestro cuerpo. Pero Claro, tomar totalmente. conciencia de ello es un ejercicio nada fácil. Ujú. Si uno dice, bueno, en la mañana experimenté, no sé, cansancio, tristeza, alegría después que llegué al trabajo, un proyecto que salió bien y que me dio gozo, que me dio, no sé, un deleite diferente a la alegría, o después el tráfico con el que me sentí desesperado. Bueno, el conectar con este mundo emotivo nos enriquece muchísimo. Agregando a lo que acabas de decir, creo que es súper importante, como dices, hacer este trabajo de conciencia sobre las emociones que tuve durante el día y los sentimientos que evocaron estas emociones. Pero también algo que creo que agrega mucho también es los pensamientos que se desprendieron de estos sentimientos, ¿no? Sí, O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé, hoy en el trabajo tuve una reunión en donde las cosas no salieron como yo quería porque hubo mucho debate entre los miembros de la junta y no salió mi plan, ¿no? ok, Entonces, al no salir mi plan, empecé yo a como enojarme. Y al enojarme, empecé a frustrarme y a desesperarme y luego comencé a pensar, esta junta no sirvió para nada, no me hubiera esforzado tanto y empezaron una serie de pensamientos negativos. Entonces creo que como esta, no lo quiero decir como el tercer nivel, pero una parte pues de la cadena de emoción, sentimiento, pensamiento, creo que es súper importante porque después del pensamiento podemos entonces quedarnos a lo mejor ciclados ahí. sí. Ahora, ¿por qué estamos tratando de ese tema? Pues porque el tema de los afectos, con sus emociones, con sus sentimientos, con los reguladores emocionales que podemos llegar a desarrollar, Ujú. es justamente una dimensión esencial de nuestra humanidad, de nuestro ser persona. Y cuando los bloqueamos, porque hemos tenido desencantos, porque hemos tenido heridas, porque alguien nos ha lastimado, porque no queremos ser vulnerables, por mil razones, que todo esto también entra en la temática de las heridas, que eventualmente la vamos a platicar en un episodio de esta temporada, dejamos de, ahora, como de potenciar nuestra humanidad. Y entonces nos quedamos con la parte cognitiva y la parte de la voluntad, en donde buscamos la verdad y queremos algo para nuestro bien. Pero toda esta parte de sentir, de vivir, de experimentar, de dejar que la emoción llegue, a veces nos queremos regular mucho y confundimos regular con bloquear o aniquilar. Porque la regulación emocional es cuando aplicamos la voluntad a las emociones, Ujú, porque hemos tomado conciencia de lo que estamos experimentando. ujú. Y los reguladores emocionales son muy buenos. Es más, es un síntoma, es una expresión también de la madurez. ¿Por qué? Porque las emociones, si nos damos cuenta, afectan de modo diferente a las personas. Claro. Hay personas a las que les pega muchísimo, por ejemplo,
que su equipo de fútbol gane o pierda un partido. Y a otras que pueden ser fans y están devotas y están ahí en la porra, etcétera, y que van al estadio y no les afecta tanto el que su equipo pierda o gane. O sea, la emoción no la podemos atribuir nada más como a una fuente externa, a un factor que me viene de afuera. La causa realmente está en el modo en cómo la persona relaciona el objeto que se le presenta con su propia felicidad. Claro, es como una combinación, ¿no? O Sí, sea, no es solamente exacto. el evento en el exterior, sino es el evento en el exterior Que se tiene que más, dar, que se da, más esta última parte que dices tú. más el cómo tú relacionas eso que te viene presentado, esas circunstancias, situaciones, evento, con tu felicidad. Y entonces, si es un evento que favorece tu felicidad, tú lo vas a ver como una emoción positiva. Y vas a decir, ay, qué bueno, me está Ujú. ayudando, me está favoreciendo. Si tú lo ves como un evento que obstaculiza tu felicidad, esa emoción va a ser automáticamente negativa y te va a pegar más duro. Por eso, en el mundo de las emociones, el saber regularlas habla también de una madurez afectiva que lleva a la persona a ser más consciente de lo que experimenta y en ese sentido ser más humana. Claro, y dijiste una palabra clave, regular las emociones, no evitar, no controlar, No suprimir, no suprimir, es regular las emociones. sí. Creo que eso es una palabra muy clave. Y ahorita que decías también el por qué hablamos de esto, la importancia de hablar de la afectividad, de las emociones, de los sentimientos. Ahorita yo comentaba que en el idioma del inglés hay más de 500 palabras y esto se relaciona con la increíble abundancia de experiencias emotivas que podemos vivir. Entonces, cuando piensas que hay más de 500 palabras que definen las emociones que el ser humano experimenta, es imposible pensar que el ser humano entonces no es un ser emotivo, un ser afectivo. Entonces, ¿por qué a veces queremos como separar esta parte emotiva del ser humano cuando es una parte intrínseca de nosotros? Sí, pues como comento, es justamente por experiencias que hemos tenido, sobre todo negativas. Hay hasta patologías, por ejemplo, está la alexitimia, ¿no? ¿Qué Y es eso? esto es cuando tú no conectas con tus emociones y con tus sentimientos. Entonces, aunque yo te dé la mejor noticia del mundo, tú no vas ni a esbozar una sonrisa. Ujú. Y aunque te dé la peor, no vas a poner cara de tristeza ni un poquito las comisuras. ¿Por qué? Porque la persona ha llegado a un punto, claro, esto ya es algo más serio, en donde se ha querido desprender de lo que siente. Porque lo que siente, porque lo que experimenta, hasta cierto punto la está lastimando. Y como la está lastimando, es un obstáculo para su felicidad, entonces mejor me alejo de eso. Y la felicidad no se busca solamente a través de los efectos, de los afectos, sino sobre todo a través de la inteligencia y de la voluntad. Donde yo veo algo que es bueno y que es verdadero, sé que me va a dar felicidad y entonces con mi voluntad lo busco. Por eso queremos a veces prescindir de los afectos. Y Ujú. aunque estemos en ese camino, si no estamos experimentando la emoción y el sentimiento, podemos no llegar a ser la experiencia completa de lo que significa ser felices, aunque hayamos puesto medios, aunque hayamos comprendido de qué trata. Digo, se escucha bien sencillo, ¿no? Sí, pero Pero es un camino sí, como este podcast y en como este la vida podcast. misma, ¿no? Ay, pero, a ver, ahorita yo leí algo que se me hizo bien interesante. Decía que cuando nosotros tenemos una emoción y le damos como respetamos su ciclo natural, y por ciclo natural se refiere a tomar conciencia, reconocer el sentimiento y como reconocerla, una emoción puede durar de segundos a minutos. Sí, Pero cuando no tomamos esta conciencia y no reconocemos la emoción que estamos experimentando, esta emoción se vuelve una emoción duradera. Y al ser una emoción duradera, se puede volver en un estado de ánimo. Y creo que es muy clave ligarlo con esto que decías tú de la regulación emocional. Porque entonces, si no tomamos conciencia de nuestras emociones,
A lo mejor y la emoción ahorita que decías tú de, no sé, de enojo, tristeza, si yo no lo hago, no soy consciente, puede convertirse en un estado duradero en mí. Entonces puedo convertirme a lo mejor en una persona que se enoje con mucha frecuencia o que esté muy triste. ¿Por qué? Porque en su momento cuando experimentó la emoción no hizo esta conciencia y la emoción se arraigó y luego surge lo que dices tú, heridas. Entonces creo que es algo pues, que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque pues sí, podemos hablar mucho de las emociones y de su importancia, pero es también la importancia de saber lo que puede ocasionar en nosotros si no tomamos esta decisión y con convicción de experimentar lo que estamos emotivamente sintiendo, ¿no? Claro. Y también en el mundo de las emociones hay que tener como un ojo clínico hacia lo que está sucediendo en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones, y esto lo hemos experimentado un poco todos, pero cuando vivimos emociones al máximo, con bastante frecuencia, Ujú, o que necesitamos vivir emociones fuertes para estar bien, ujú. no significa que nosotros estemos bien. O sea, muchas veces el deseo de querer experimentar emociones al máximo con bastante frecuencia puede estar ocultando una condición interior que no quiero afrontar, que no quiero llegar a ver. Y eso es cuando la parte afectiva está lastimada. Entonces, para superar un poco el dolor de la parte afectiva, que es una dimensión bastante importante, como ya lo hemos dicho, me remito a emociones positivas frecuentes. Pero también llega el punto en donde, como cualquier droga, no te hace efecto. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, Por eso es bueno no tenerle miedo a la regulación emocional, aunque sepamos que nos puede llevar a darnos cuenta de lo que verdaderamente traemos a nivel afectivo, que nos puede estar lastimando, que nos puede estar doliendo. Y si traemos algo a nivel afectivo, intentar sanarlo. ¿Cómo? Bueno, eso puede ser una terapia a nivel psicológico o más a nivel espiritual, pues también se podría hacer algo con alguna persona preparada al respecto, ¿no? Como puede ser un buen director espiritual, un sacerdote. Incluso hay terapias espirituales para esto, para la sanación de la parte afectiva, que muchas veces se lastima pues con cualquier tipo de abuso psicológico, verbal, sexual, físico, etcétera, ¿no? Cuando hay una herida, cuando se lastima la parte afectiva, la parte emocional se resiente y la parte sentimental también. claro. Ahora, ligado con esto que dices sobre las emociones como excesivas, ¿o cómo lo definiste? Sí, o sea, como un exceso de emociones positivas, Claro, ¿no? Como ese querer constantemente tener como eso, muchas emociones. claro. Sí, y es que en el mundo de las emociones, por ejemplo, también tenemos la tristeza. Y a lo mejor ligado con esto de querer vivir siempre emociones positivas, podemos llegar a, pues, esconder o no querer vivir la tristeza. Pero, por ejemplo, al final la tristeza es una emoción dentro de nosotros que si la vivimos, si la procesamos de manera correcta, incluso puede ayudar a conectar con otras personas. ¿Por qué? Porque si yo siento triste, normalmente las personas que se sienten tristes, y esto lo dice un estudio psicológico, la mayoría tienden a pedir ayuda. Sí, Entonces, yo reconozco que estoy triste y acudo a ti, padre, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque esto. Y al final, el que yo tome conciencia de la emoción de la tristeza me ayudó a pedir ayuda y a conectar con la otra persona. Y entonces, ligado a esto, quiero hablar también de la importancia o de los tres cosas positivas que trae el poner atención a las emociones. La primera es, como lo acabo de decir, nos ayuda a conectar con los demás. ok. O sea, porque a lo mejor, o incluso yo no te pedí ayuda, pero a lo mejor tú te diste cuenta que estoy cabizbajo o que normalmente siempre sonrío, ahora no estoy sonriendo. Y te puedes acercar y dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás atento a cómo yo veo que reflejo mis emociones, ¿no? Sí, Eso como el primero. El segundo, nos motivan a actuar. O sea, las emociones, como ya decíamos, nos pueden llevar a tomar decisiones y a actuar de cierta manera, ¿no? Y al final pueden ser como, las emociones pueden ser como una brújula de qué es lo que estoy sintiendo. Claro, sumándole esta voluntad de ser consciente
y reconocerlo y ver mis sentimientos. Pero pueden ser una brújula de más o menos como por dónde voy. Fíjate que hay una película muy buena, que es de hecho una caricatura, creo que de Pixar, la de Intensamente. Ah, sí, Es sí. en español, en inglés se llamará, No me ¿cómo se acuerdo. llama? Inside Out o Inside Out, sí, sí. Inside Out, ¿no? Sí, porque In and Out es más bien las hamburguesas. Muy buenas. Están muy buenas. Pero en el de Inside Out, si ustedes quieren comprender mejor todo este mundo de las emociones, es interesante ver esa película analizando cuándo la tristeza adquiere protagonismo, cuándo la alegría, cuándo el coraje, cuándo el asco, como lo manejan ahí, ¿no? Como una, que es la verde, esta monita, que es muy Ujú, delicada. Y relacionar la emoción con el evento que Riley, que es la niña, está experimentando, está viviendo. ujú. Y es muy interesante porque te das cuenta del vasto mundo de emociones y de cuánto realmente podemos dejarnos afectar por ellas si no las controlamos bien, si no las regulamos como tendríamos que regularlos cada vez más al madurar en este aspecto de nuestra vida humana. Claro. Entonces, se los dejo ahí como una oportunidad para ejercitarse. Y pues, bueno, Rod, creo que ya también ahora es tiempo de terminar. Así es. Si nos fuéramos con un aprendizaje de hoy, ¿qué le dejarías tú? O algún así como takeaway a la gente, ¿qué les dirías? Pues ahora sí que eh, aceptar su afectividad y saber desarrollar una inteligencia emocional para estar bien. De hecho, cuando esto no se logra, se pueden caer en situaciones de ansiedad o de estrés, que es justamente lo que trataremos en el siguiente episodio, en donde hemos invitado a una persona experta en el tema, una psicóloga con maestría clínica y diferentes estudios, Carola Grove, que es coach, y vamos a tocar pues, justo en lo que se puede llegar a caer cuando no hay una regulación emocional sana para tener una afectividad que nos ayude a ser más humanos. Perfecto, yo creo que con eso nos quedamos y lo que yo les diría de mi parte es reconocer que somos seres humanos y como decimos en este podcast, es de humanos tener emociones y a manera en que nos aceptemos así y no juzguemos las emociones, sentimientos y nuestra afectividad que va surgiendo y que en lugar de juzgarla, tomemos esta convicción y voluntad de empezar a procesarlo, podemos ser más humanos. Amén. Con eso nos quedamos. Gentecita, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Rod G. Puerta. Y a mí como P. Miguel Guerra. Les agradecemos muchísimo y esperen el siguiente episodio que va a estar así de bueno como este. Muy bueno, es de humanos también. Ahí sí hacen el favor de compartir si les ha ayudado para llegar a más personas y de seguirnos sobre todo en Spotify y en iTunes. Nos Nos vemos. vemos.